Celulares, computadoras, autos y hasta sofisticadas armas de guerra. Todos requieren diminutos microchips para poder funcionar. Microchips que son cada vez más difíciles de conseguir. En esta edición de Efecto Naim, exploramos cómo el cambio climático, las tensiones geopolíticas y la pandemia han ocasionado una severa escasez de estos esenciales circuitos. Además, el analista político Bruce Jones nos habla sobre la carrera por controlar los océanos y sus implicaciones para la seguridad global. Y le revelamos por qué la astrología y otras prácticas espirituales alternativas están viviendo un boom. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Hay pocas tecnologías que estén acompañándonos en nuestra vida cotidiana, tanto como los chips, que son unos circuitos muy pequeños que están en las máquinas que moldean nuestra actividad cotidiana, las computadoras, los teléfonos celulares, los ascensores. Y resulta que hay un desabastecimiento mundial de estas tecnologías. Y eso está teniendo naturalmente consecuencias inmensas para las comunicaciones, para los negocios, para todo tipo de cosas. Solo para dar un ejemplo, la empresa de automóviles Ford dijo que iba a disminuir en 1 millón la producción de coches debido a que no tenía suficientes microchips. Es una tecnología a la cual no le hemos prestado mucha atención, pero está en nuestra vida diaria y está definiendo las relaciones entre diferentes países, entre diferentes industrias. En fin, moldea muchas cosas. Y eso es lo que le vamos a mostrar en el reporte que preparamos a continuación. Miren. Según el Banco Mundial, la economía global se contrajo 3,6% en 2020 como consecuencia de la pandemia, la peor contracción desde 1930. Pero la historia fue diferente en Taiwán, una pequeña nación asiática que hoy es el principal productor de microchips del mundo. Así lo explica Lin Shuxia, profesor de la Universidad Nacional Zhengzhi en Taiwán. La razón principal por la cual tenemos un desempeño económico muy bueno es que las exportaciones de partes electrónicas y de tecnologías de la información han sido muy fuertes. En 2020 la tasa de crecimiento de exportaciones de esas partes aumentó un 17,5% y el aumento total de las exportaciones ayudó a nuestra economía a crecer un 2,45%. Probablemente la cifra más alta del mundo para ese año. Con las cuarentenas y el trabajo desde casa, aumentaron las compras de televisores, computadoras y dispositivos electrónicos, como tabletas y teléfonos inteligentes, a nivel mundial. Por otro lado, el miedo a usar transporte público aumentó la adquisición de autos desde finales de 2020. Todos estos aparatos requieren chips que se producen principalmente en países como Taiwán, Corea del Sur, Singapur, Japón y Estados Unidos. Según la Asociación de la Industria de Semiconductores, en enero de 2021 solamente las ventas globales de microchips alcanzaron los $40.000 millones, un incremento de más del 13% en comparación con el año anterior. Pero producir un solo semiconductor puede tomar hasta 3 meses y en este momento los fabricantes no tienen la capacidad para suplir la creciente demanda. Así, el mundo enfrenta una escasez de esta importante tecnología que está siendo agravada por el cambio climático. En febrero de 2021, por ejemplo, temperaturas de frío extremo en el estado de Texas, en Estados Unidos, provocaron el cierre temporal de plantas productoras de chips para autos y aparatos eléctricos. Y en Taiwán, una sequía histórica ha afectado la fabricación de microchips, pues el agua es esencial para ello. Tan solo la compañía taiwanesa de producción de semiconductores utiliza el equivalente a 80 piscinas olímpicas cada día. Las tensiones geopolíticas podrían exacerbar la situación. Actualmente, China importa el 70% de los semiconductores que utiliza de países como Estados Unidos.
Pero desde que comenzó la llamada guerra comercial, los chinos han perdido la capacidad de comprar chips estadounidenses. Ante esta situación, algunos expertos temen que China opte por usar la fuerza para recuperar a Taiwán y con ello sus fábricas de microchips. Pues aunque Taiwán ha tenido un gobierno separado de China desde los años 50, el gigante asiático no reconoce su soberanía y considera que eventualmente volverá a ser parte de su territorio. Hablamos con Andrew Embry, del Centro de Tecnologías Emergentes y Seguridad de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. Lo que es importante reconocer aquí es que los semiconductores no son solo productos básicos, también son activos estratégicos, particularmente porque tanto Estados Unidos como China reconocen que los equipos de producción de semiconductores y las instalaciones de fabricación avanzadas realmente están en el centro de la innovación, la competencia económica y el poder militar. De hecho, la Comisión de Seguridad Nacional sobre Inteligencia Artificial de Estados Unidos alertó que si un adversario corta repentinamente el acceso de los estadounidenses a los chips, podría ganar la ventaja en todos los ámbitos de la guerra. Es así que potencias como Estados Unidos y la Unión Europea han decidido promover la fabricación de chips en sus territorios, a través de legislaciones como Chips para América y el Acta Europea de Chips. Y es que la posibilidad de que regímenes autoritarios, como China, logren controlar la producción de semiconductores es muy preocupante, sobre todo dada la manera como muchos han abusado de las nuevas tecnologías. Lo que vimos en la década de 2000 y en los primeros años, después de 2010, es que los gobiernos autoritarios comenzaron a utilizar la Internet, las redes sociales y otras tecnologías como armas no solo para socavar las democracias, sino también para impulsar su propia innovación, para hacer crecer sus ejércitos y para reforzar el control sobre sus poblaciones. La pandemia subrayó el gran impacto que puede tener algo tan diminuto como un virus. Los microchips de hoy, que pueden ser tan pequeños como un grano de sal, esconden una lección similar. La escasez, el desabastecimiento de microchips nos revela lo interconectado, lo interdependiente y lo complejo que es el mundo de hoy. Al regresar a la pausa nos vamos a otro ámbito fascinante, los océanos. Vamos a entender lo que está pasando en los océanos como áreas de tensión entre las superpotencias y las consecuencias que eso tiene para la economía mundial. Al regreso. ¿Sabía usted que más del 85% del comercio internacional ocurre a través de los océanos? Decenas de miles de buques cargados hasta el cielo viajan por el mundo distribuyendo mercancías y facilitando la compra y la venta de todo tipo de productos. Los océanos, el control de los océanos es un tema vital para la geopolítica de estos tiempos. No es de extrañar ni de sorprenderse entonces que las grandes potencias están todas posicionándose para ver cómo logran o tener ellos el control de ciertos océanos y ciertos mares, o en todo caso impedir que sus rivales tengan ese control. Y para entender esa parte he invitado al programa de hoy al doctor Bruce Jones. Es el director del programa de investigaciones sobre política internacional de la institución Brookings, uno de los tanques de pensamiento más respetados del mundo. El doctor Jones ha sido invitado por diferentes gobiernos, organizaciones multilaterales, fuerzas armadas de diferentes países para que presente sus ideas. Lo he invitado hoy para que converse sobre su especialidad y sobre un libro reciente que acaba de sacar, Gobernar las olas, cómo el control de los océanos del mundo determina el destino de las superpotencias. Miren. Bienvenido al programa, Bruce. Gracias por estar con nosotros. Thank you for having me. En tu fascinante libro sobre lo que está pasando en los océanos desde el punto de vista de conflictos internacionales, nos llevas a lugares realmente increíbles. Comparte con nosotros uno de los que más te llamó la atención. Fui a un sitio ubicado a unos 320 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico, en Tromsø, al norte de Noruega.
Allí hay una montaña enorme con una pequeña abertura. Te adentras en la montaña en auto, conduces y conduces hasta que de momento te encuentras en una caverna gigantesca llena de agua. Es una estación de submarinos. Fue como estar en una película de James Bond, una locura. Durante la Guerra Fría fue un punto estratégico de la OTAN para vigilar a Rusia, pues era la base militar ubicada más al norte. Después la cerraron y la convirtieron en una especie de empresa privada, y ahora abrió como una base naval. Así que una vez más hay submarinos nucleares estadounidenses patrullando en el Ártico. Para mí, ese fue el lugar más sorprendente de los que menciono en el libro. Tú también demuestras en el libro que hay una carrera armamentista entre las superpotencias. Háblanos. En el libro yo describo una carrera armamentista naval en la que obviamente Estados Unidos y China están al centro, compitiendo en el Pacífico Oeste sobre quién domina en el Mar del Este de China, en el Mar del Sur de China, en el Mar de Filipinas. Pero están sumándose rápidamente los rusos, los japoneses, los australianos, los británicos, los coreanos, y no se limita al Pacífico Oeste. Estamos viéndolo en el Océano Índico, en las partes más lejanas del Pacífico, hacia el Ártico y hasta el Atlántico. Estamos comenzando a ver una verdadera escalada de tensiones en el dominio naval. Esta carrera armamentista ha llevado a la creación de armas muy modernas, muy sofisticadas, inéditas. Y tú describes algunas. Cuéntanos. Hemos visto que particularmente China ha hecho avances reales en tecnologías de misiles balísticos para atacar a los barcos en el mar. Ninguna nación tenía ese sistema de armas hasta que China lo desarrolló. Pueden atacar portaaviones y buques destructores desde una distancia bastante larga, lo cual es muy difícil de hacer. Estados Unidos ahora está invirtiendo en tecnologías extremadamente costosas para poder interceptar esos misiles. Además, hay que agregarle a todo esto los sistemas de rastreo submarinos operados mediante inteligencia artificial y otras muy preocupantes tecnologías nucleares para la guerra submarina. Recientemente, Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia llegaron a un acuerdo en el cual iban a dotar de submarinos nucleares a Australia. ¿Por qué es eso importante? ¿Qué ventajas tienen? Explícanos todo eso. Sí, el acuerdo es un paso enorme. Los submarinos nucleares son el avance tecnológico crítico que la Armada estadounidense tiene sobre la Armada china. Los chinos simplemente no pueden detectar ni lidiar con la flota submarina estadounidense. Así que expandir esa flota para incluir a un aliado estratégico aumenta sustancialmente la capacidad de disuadir y de hacer frente a China. Y sospecho que veremos a los chinos reaccionar negativamente, tanto en términos diplomáticos como militares. Otras fuentes de fricción entre las potencias navales tiene que ver con el control del Ártico y de la Antártica, de los polos, y también del lecho marino, lo que hay debajo del lecho marino en términos de hidrocarburos, minerales valiosos, recursos. Cuéntanos. Hemos observado en las últimas décadas una transformación extraordinaria de las tecnologías y de la escala de perforación energética en el mar. Lo vemos en el Golfo de México, que ahora representa alrededor de 1/3 de la producción de gas y petróleo de los Estados Unidos. Lo vemos en el Atlántico, frente a la costa de Brasil, en el mar de Barents, cerca de la costa rusa, en los mares del este y del sur de China, en todo el mundo. Estimo que entre 2/3 y 3/4 partes del suministro mundial de petróleo y gas se encuentra en los océanos o se transporta a través de ellos. Hemos visto grandes tensiones en torno al petróleo y al gas en el mar del sur de China, pero ahora es un fenómeno a nivel global. Y una pregunta inevitable y muy importante. ¿Qué tiene que ver el cambio climático con todo lo que hemos hablado? Me pareció fascinante aprender sobre el papel crucial que juegan los océanos en la regulación del cambio climático. El 90% del exceso de calor que se ha producido por la quema de petróleo y gas en las últimas décadas ha sido capturado por los océanos. Pero en el transcurso se han vuelto más ácidos, lo cual reduce su capacidad de absorber más carbono. Estamos presenciando un derretimiento significativo de la capa de hielo del sur del Ártico, y eso está empezando a cambiar de forma radical la química y las corrientes de los océanos, lo cual podría tener enormes consecuencias para nuestro clima.
También me pareció fascinante conocer que la Marina de los Estados Unidos ha impulsado gran parte de las investigaciones que nos permiten entender qué está cambiando en los océanos y por ende en el clima global. Muchas gracias, Bruce. Thanks so much for having me with you. Y al regresar a la pausa pasamos de los mares a las estrellas. No las estrellas de Hollywood, las estrellas de verdad, los cuerpos celestes. ¿Y qué significa eso? Ya verán al regreso. Si usted es egoísta, es Aries. Si usted es narcisista, es Leo. Y si usted es testarudo, es Tauro. Dígame su fecha de nacimiento y le digo cuál de sus características de personalidad son más destacadas. Esa es la teoría de la astrología, que no hay que confundir con la astronomía. La astronomía es ciencia, la astrología es creencias. Por esto, muchas veces ha sido desdeñada, ha sido tratada como simplemente un ritual medio mágico. Pero eso está cambiando. En estos tiempos está habiendo un resurgimiento de la astrología. Pero no es solo la astrología la que está en pleno boom. Han aparecido todo tipo de prácticas espirituales, algunas muy fraudulentas, otras muy legítimas, otras muy buscadas, unas muy desdeñadas. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué es que hay ahora esta enorme demanda por una búsqueda espiritual? Hemos tratado de entender por qué. Y aquí está lo que encontramos. Maren Altman es famosa en la red social TikTok, donde hace predicciones sobre las fluctuaciones de la criptomoneda Bitcoin. Pero Altman no es economista, es astróloga. Podemos pensar sobre la astrología como si se tratase de un espejo gigante o un idioma simbólico en el cual la posición de los planetas representa temáticas en el mundo real como el crecimiento, la restricción, la agresión o la paz. En las lecturas de Altman, el planeta Mercurio, por ejemplo, ha representado el precio de Bitcoin y Saturno, un indicador de restricción. La precisión de sus pronósticos sobre el comportamiento de la criptomoneda le han generado más de 1 millón de seguidores. Altman podría verse como parte de un fenómeno más amplio. Desde el año 2000, ha habido un incremento significativo en el número de seguidores de la astrología, independientemente del nivel educativo o de la edad de las personas. Nicholas Campion, autor del libro Astrología y Religión Popular en Occidente Moderno, encontró, por ejemplo, que el 75% de los estadounidenses saben su signo zodiacal y la mitad de ellos está de acuerdo con las características de personalidad que se les atribuyen. Vemos un reciente aumento de interés en la astrología. Probablemente sea porque hay un descontento con algunos aspectos del mundo moderno. Yo diría que las redes sociales y la Internet de alguna manera generan una sensación de alienación. Y aunque la astrología en sí prospera en el mundo digital, yo diría que la gente busca algo que sea menos mecánico, menos material y que los conecte con las realidades más grandes. La astrología es una de las prácticas asociadas a la llamada espiritualidad de la nueva era, que según Campion, busca proveer una alternativa a los excesos del mundo moderno, como el consumismo. Incluye además la meditación, la medicina alternativa y otras ramas del ocultismo como la lectura de las cartas tarot, que también han ganado popularidad en años recientes. Tanto ha sido el interés que irónicamente se ha generado un lucrativo negocio. Según un reporte de mercado reciente, la industria de servicios psíquicos está valorada en $2.200 millones a nivel mundial y se estima que para el año 2021 crezca en un 2,6%. Por un lado, la Internet ha democratizado esta espiritualidad alternativa junto con la llamada cultura del bienestar. Consideremos, por ejemplo, a la venezolana Mía Astral, cuyas redes sociales cuentan con millones de seguidores en toda América Latina. Esta astróloga mezcla sus conocimientos del cosmos con prácticas como el yoga o la nutrición, y con conceptos populares entre las generaciones más jóvenes, como el empoderamiento o el coaching.
No es la única que está buscando atraer a aquellos usuarios que llenan la internet de memes sobre signos zodiacales o fenómenos como el Mercurio retrógrado. La exitosa escritora e ilustradora colombiana Amalia Andrade recientemente lanzó un libro y unas cartas del tarot inspiradas en celebridades contemporáneas como Shakira, Barack Obama o Beyoncé. Sus libros han aparecido en las listas de los más vendidos en varios países. Y en el 2019, las aplicaciones digitales sobre astrología generaron alrededor de $40 millones. La más popular, CoStar, que utiliza datos recopilados por la NASA para crear horóscopos diarios, está valorada en $30 millones. Pero detrás del interés por el ocultismo, podría haber factores más preocupantes, como la inestabilidad política y el incremento del sentimiento antisistema. Hablamos con David Boss, un sociólogo dedicado al estudio de la religión en la University College de Londres. Algunas personas que anteriormente estaban involucradas en prácticas como el yoga, la curación espiritual u otras formas de ese bienestar se han trasladado al movimiento de conspiración QAnon, pues comparten una desconfianza hacia los expertos y la autoridad, así como una sensación de que cada individuo decide por sí mismo qué es lo correcto, en lugar de creer en los demás. Boss llama a este híbrido entre las teorías conspirativas y la espiritualidad moderna conspiritualidad, pero también asegura que prácticas como la astrología han demostrado ser positivas, pues muchas veces permiten a las personas reflexionar más conscientemente sobre sus vidas. La clave está en estar atentos a aquellos que buscan explotar la espiritualidad para manipular a la gente. Espiritualidad y la astrología en el siglo XXI. ¿Quién lo hubiera imaginado? Está con nosotros y hay un pleno boom. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado, espero que les haya divertido y que nos veamos la semana que viene. Gracias.